Llevaban buscándole desde el lunes. Anoche los bomberos encontraban el cuerpo sin vida de Gumersinda, la vecina de Pamplona que estaba desaparecida y que sufría Alzheimer. Ha sido localizada junto a un antiguo vagón de la estación de tren de Pamplona. Fue vista por última vez el lunes por la tarde en la estación de tren de Pamplona. Desde entonces no han parado de buscarla. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado esta noche por los bomberos junto a un antiguo vagón de transporte en desuso de la estación. Junto al cadáver de Gumersinda, su mascota, un perro de raza pastor vasco de 15 meses que no se ha separado de ella. En principio se descarta que la muerte pudiera deberse a un accidente. Hoy se le va a practicar la autopsia. Gumersinda tenía 74 años y estaba enferma de Alzheimer. El miércoles su familia hacía un llamamiento a la colaboración ciudadana. Y necesitamos que todas las personas que hayan podido ver por el área de San Jorge, por el área de Bustinchuri, por Nueva Artica, por donde sea, que por favor se pongan en comunicación con el 112, porque cada minuto que pasa es importante para nosotros. Desde su desaparición estaba siendo buscada por un fuerte dispositivo con familiares, vecinos y voluntarios, que contó además con un importante despliegue policial, incluyendo el helicóptero del Gobierno de Navarra y de servicios de emergencias con efectivos de bomberos, Cruz Roja y DIA. La Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de Policía Foral se está haciendo cargo de las investigaciones.